Vamos pues con el tema. Dice lo siguiente, muchachos. A ver, empiezo con esta grafiquita de la demanda. Ellas saben que la gráfica, la demanda tiene pendiente negativa. ¿Listo? Eso implica que si aumenta el precio, pues la cantidad demandada disminuye. Ustedes ya lo saben. Lo que pasa es lo siguiente. No sabemos. Llegan tarde y molestan. No sabemos. Sabemos que la cantidad demandada se reduce. Pero tengan en cuenta esta palabra, es qué tan sensible es la reducción de la cantidad demandada ante aumento en el precio. Hay unos bienes que son muy sensibles y otros bienes que la reducción de la cantidad demandada es poco sensible ante aumentos en el precio. ¿Ya? Nosotros sabemos que por ley de la demanda, pues la cantidad demandada se reduce a medida que aumenta el precio. Pero puede ser que algunos bienes, la reducción de la cantidad demandada sea poco sensible y otros bienes en la reducción de la cantidad demandada sea muy sensible. ¿Ya? Por eso, esa sensibilidad, por así decirlo, las elasticidades nos permiten determinar, calcular o estimar el grado de sensibilidad, por así decirlo, no encuentro otra palabra como más indicada, sobre qué tanto se reduce verdaderamente la cantidad demandada ante aumentos en el precio. Hay unos bienes que, por irlos contextualizando, aquellos bienes que son del sector de la salud. Así aumenta el precio. Si usted sufre de diabetes, pues si así aumenta el precio de la insulina, usted sí o sí tiene que seguir demandando. ¿Ya? Pero hay otros bienes que así aumenta el precio del helado, pues usted puede mandar otros bienes y servicios. Entonces, lo que quiero decir en otras palabras es que ese grado de sensibilidad, por así decirlo, depende de la cantidad de sustitutos cercanos que tenga ese bien. ¿De acuerdo a la necesidad? Claro, entonces por eso planteo el servicio de la salud, o sea, los medicamentos. Personas que sufren, digamos, tienen diabetes, pues, y constantemente hay que estarse inyectando cierta cantidad de insulina para poder controlar el azúcar en la sangre. Así aumenta el precio de la insulina, él sí o sí tiene que demandar ese bien. ¿Ok? ¿Sí? Mientras que hay otros bienes que, por ejemplo, la entrada a cine. Así aumenta el precio de la entrada a cine, pues el cine, existen, digamos, muchos sustitutos y cada vez se van generando más sustitutos, como las famosas plataformas de Netflix y las demás. Por lo tanto, pues si aumenta la entrada a cine, pues tú puedes sustituirlo, ¿ya? Por lo tanto, en ese orden de ideas hay unos bienes que son muy sensibles y otros que son poco sensibles. Entonces, esa elasticidad nos permite medir ese grado de sensibilidad. Entonces, por eso, dime. Aquí es cuando hablamos de bienes de primera necesidad, de segunda necesidad y de acuerdo a su priorización, su costo, ¿sí? Más o menos, vas por ahí, pero más o menos. Entonces, por eso empiezo introduciéndolo a ustedes con esta primera grafiquita, ¿no? Entonces, empecemos con conceptos muy básicos y poco a poco, pues vamos a llegar a esos temas, a ese tema ya principal, ya el fondo. Entonces, listo. Dice, como vamos a ver elasticidad y sus aplicaciones, pues dice que esa elasticidad nos va a medir, va a estimar de cómo responde los compradores, que es la demanda, y los vendedores, que es la oferta, ante cambios en las condiciones del mercado. Por ejemplo, si aumenta el precio, es porque existe alguna variable que genere ese aumento en el precio, lo que es, en otras palabras, un cambio en la condición del mercado. Por lo tanto, si hay un cambio en la condición del mercado,
que es equivalente a un aumento en el precio, pues ¿cómo responde tanto el comprador como el vendedor? Pues además, esas elasticidades nos permite analizar con mayor precisión esos cambios en la oferta y en la demanda. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues vamos ya a asociarnos aquí con la demanda. Entonces, ¿qué es la necesidad precio de la demanda? Pues primero, que es el porcentaje de cambio en la cantidad demandada dado el porcentaje en el precio. Y que es una medida de cuánto responde la cantidad demandada a un cambio en el precio. Por eso, tengan en cuenta que hay unos bienes que la reducción de la cantidad demandada es muy poco sensible, como los bienes de primera necesidad. Por eso los contextualizo con los de la salud. O sea, la salud no tiene sustitutos, ¿sí? Sí o sí, si usted de pronto pues tiene alguna dificultad en la salud, sí o sí usted tiene que demandar ese tipo de servicio al nivel de precios que establezca la economía. Pero hay otros bienes de servicio. Dime. Perdón, es como el bioejemplo de el litro de un litro, bueno, 500 mililitros de un vaso de agua equivale al mismo precio de 500 mililitros de una cerveza en Europa. No entendí. Y El entonces, litro de agua es de bien de primera necesidad y la cerveza no. Sin ajá, embargo, tiene el mismo costo. sí. Y entonces, si aumenta el precio, bueno, más o menos estoy comprendiendo. Obviamente, siempre, a ver, voy allá. Como sabemos que No, se aumenta. como sabemos que el agua es de primera necesidad, siempre existe una paradoja, ¿no? O no, una paradoja no sé si que la pueden indicar. A ver, es la siguiente. El agua, como es de primera necesidad, y cuando tú lo comparas con un diamante, ¿por qué es más valioso un diamante que el agua? El mercado establece eso. ¿Sí? Por la cantidad. No, ¿por qué es más valioso un diamante que el agua? Sabiendo que el agua es un recurso de primera necesidad. Y un Por la diamante no. escasez. ¿Sí? Y un diamante no es un recurso. ¿Ya? Entonces, simplemente es que el mercado, con base en sus gustos, en sus preferencias y sus valoraciones, pues cada cual determina el nivel de precios de esos bienes. Por eso se genera como una especie de ambigüedad entre el agua y un diamante. ¿Ok? Lo que quiero decir aquí es que aquellos bienes que son de primera necesidad, por eso expreso la salud, los servicios de la salud, sí o sí, si usted tiene un inconveniente en la salud, tiene que demandarlo, así sea el nivel de precios que establezca el mercado. Mientras que hay otros bienes que no son de primera necesidad, por lo tanto, muy probablemente tenga muchos sustitutos y así aumenta el precio, tú lo puedes sustituir por otro bien. ¿Ok? Por eso lo contextualizo con la entrada a cine. Pues si aumenta el precio del cine, tú lo puedes sustituir por alguna plataforma, ir al parque, en fin. ¿Ok? Es lo que quiero decir. En ese orden de ideas, por lo tanto, vamos a lo siguiente. Existen unos determinantes de la necesidad precio de la demanda. ¿Cuáles son? Pues hay unos bienes y servicios que son de primera necesidad versus bienes y servicios que son de lujo. Luego, que un determinante de la necesidad precio de la demanda es la disponibilidad de sustitutos cercanos. Es decir, entre más sustitutos tenga un bien, su elasticidad va a ser mayor. Vamos a ver por qué. Otro determinante es que el consumidor sepa exactamente a qué tipo de mercado pertenece el bien que está demandando. Si pertenece a un monopolio, si pertenece a un oligopolio, una competencia monopolística. Y otro determinante es el horizonte temporal. Pues claro, porque es que nosotros como consumidores, nuestro nivel de consumo, de gustos y preferencias está en función de nuestras expectativas. Por lo tanto, nuestras expectativas
genera obviamente que puedan cambiar nuestras condiciones de demanda de bienes y servicios. Por eso es que el horizonte temporal se le considera también como un determinante de la elasticidad precio de la demanda. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente, que un bien, la demanda de un bien, tiende a ser más elástica por los siguientes motivos. Primero, si es un bien de lujo. Segundo, si se cuenta con un mayor periodo de tiempo. Tercero, si ese bien tiene o cuenta con muchos sustitutos cercanos. Y por último, si el mercado está más estrechamente definido. Es decir, que estos aspectos explican que la demanda tiende a ser más elástica. Vamos ahora con un ejemplo. En ese orden de ideas, con base en estos criterios que nos está determinando cuando la demanda tiende a ser más elástica, dice que, pues, de alguna manera hay que calcular esa elasticidad precio de la demanda. Y me indican que para poder calcular esa elasticidad precio de la demanda de una manera, digamos, ¿cómo le digo la palabra? Más cercana o más aproximada, por así decirlo, empleamos una fórmula que se le considera con la fórmula del punto medio. ¿Y qué dice? Por favor, en lo posible que ustedes ahí en sus hogares tengan un lápiz, un cuaderno, una hoja y una calculadora. ¿Listo? Tengan ahí a mano. Me dicen que esa elasticidad precio de la demanda, empleando esa fórmula al punto medio, va a ser igual, pues ahí me está indicando que es Q sub 2 menos Q sub 1 sobre Q sub 2 más Q sub 1 sobre 2. Todo eso dividido sobre ese denominador, que es P sub 2 menos P sub 1 sobre P sub 2 más P sub 1 sobre 2. Entonces, esa es la fórmula del punto medio para calcular más exactamente la elasticidad, precio de la demanda de ese bien. No sé si ustedes ahí tienen cuaderno, lapicero, no sé. Sí, profe. Tengo una copia. Bueno, con base en esta ecuación o fórmula, que es la fórmula del punto medio, entonces necesitamos aplicarla. Te dice lo siguiente. Mire el siguiente ejemplo. Profe, devuelve un momentico, por favor. Gracias. Listo, profe. El siguiente ejemplo. Dice que el siguiente plantea lo siguiente, que el precio de un helado se incrementa de 2 a 2,20 y la cantidad demandada de helado se reduce de 10 a 8 unidades. Yo necesito calcular la elasticidad, precio de la demanda, empleando la fórmula del punto medio. Entonces, listo. Deme un momento. Voy a dejar de compartir y yo comparto una pizarra. Ya voy. Para hacer este pequeño ejercicio. Dejo de compartir y comparto una pequeña pizarra. Deme un momento, por favor. Listo. ¿Ya me confirman? Sí, profe. Vale, listo. Entonces, vamos a orientarnos. Primero, vamos a orientarnos. Vamos a orientarnos suave hongo aquí. Vamos a asumir una curva de demanda. Listo. Entonces ya sabemos que este es el eje del precio. P. Y este es el eje de la cantidad, Q. Y tengo mi curva de demanda con pendiente negativa. ¿Listo? Bueno. Entonces empecemos. Voy acá.
Ajá. Ok. Paciencia y buena mar. Listo. Me dice que el precio se incrementa de 2 a 2,20, ¿sí o no? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Estamos acá o están, no sé? Sí, profe, está bien. Están en, Sí, lo escuchamos. Profe, sí. Sí, profe. Estamos prestando están en cine. atención. Estamos Listo. aquí. Y que la cantidad demandada se reduce de 10 a 8 unidades, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Listo. Siempre les recomiendo a ustedes, ya saben que esta es la demanda, a ponerle una D. Siempre les recomiendo que para poder identificar cuál es Q2 y Q1 o P2 o P1, pues empecemos graficando. Entonces, listo. Entonces, vamos, sabemos que la fórmula del punto medio es Q sobre P. Listo, entonces vamos acá. Q2 igual. Q1 igual. ¿Cuál sería Q2? ¿10 o 8? 8 porque inicialmente estaba en 10, ¿no? Q1 es el 10. Ok, listo. Entonces 8. 8. Y obviamente Q1 sería 10. Listo. ¿Cuál sería P2? ¿2 o 2,20? 220. 2,20. Ok. Por lo tanto, P1 sería 2. Listo. Ya los identifiqué aquí. Entonces, empecemos. Ay, espere. Dice lo siguiente. Entonces, voy acá. Entonces, recuerden, Q2 menos Q1, Q2 más Q1 sobre 2. Listo. Recuerden, entonces sería Q2. ¿Cuál sería? 8, ¿sí o no? 8 menos 10 sobre 8 más 10 sobre 2. Listo. Todo eso sobre. Todo eso que acabo de escribir es el numerador. Sobre P. Sería 2,20. 2,20. Ajá. Menos 2. Ajá. Sobre. Ajá. 2,20. Más 2. Todo esto sobre 2. Listo. Entonces recuerden que esta es la elasticidad, voy a abreviar, precio de la demanda, que es igual a esto. Entonces necesitamos comenzar a resolver lo que está acá. ¿Listo? Esto es igual a ¿cuánto? Empecemos en orden. 8 menos 10. Menos 2. Menos 2. Listo. Sobre. Pues 8 y 10, 18. 9. Vamos en orden. 9. ¿Qué? Dividido 2, 9. No. No, todavía no. Todavía no. Ojo con los errores ortográficos. Sobre 2. Ya le digo por qué. Póngale los paréntesis. Profe, ponle paréntesis. No, bueno. Tranquilo, ya los destruimos. ¿Para qué? Ya destruimos los paréntesis. Es una cuestión ya matemática. Vamos acá. Entonces vamos ahorita con el
Denominador, 2,20 menos 2. Punto 2. Punto 0.2. 0.2. Listo, vamos acá. Y luego me dice que es 2,20 más 2. 4,2. 4,2. Ajá, sobre 2. Listo. Esto es igual. Listo, todo esto es igual. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues recuerden que la famosa, me disculpan el desorden aquí, la famosa ley de la oreja sería menos 2. Su denominador sería 1 sobre 18 sobre 2. 18 sobre 2. Todo esto sobre, vamos al denominador, sería 0.2 de momento sobre 1 sobre 4.2 sobre 2. Igual. Listo. Empezamos aquí. Este por este. Y este por este. ¿Cuánto nos da ahí? Menos 2 por 2, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4. Sobre. ¿Sobre cuánto? 18. 18. Listo. Ahora sería este por este y este por este. Punto 2 por 2. 0.4. 2,2. Ajá. 0.4 sobre 4.2. 4.2, ¿sí o no? ¿Listo? Esto es igual a ¿cuánto? Esta división. Menos 4 sobre 18. Menos 0.22. Menos 0.22. Profe, Un una momento, pregunta. un momento. Ok. Dame un momento que aquí. Ahora, punto 4 sobre 4.2. $0.095. 0.095. Listo. ¿Cuánto nos da esto? Voy a hacerlo acá, ¿listo? Para no hacerlo arriba, en fin. ¿Cuánto nos da esto? O sea, va a ser una flechita pues acá y así. ¿Cuánto nos da esto, muchachos? 0.2 sobre 0,095. Menos 2.31. Menos 2.31. Listo. Entonces, miren que lo siguiente, y ya me preguntas, compañero, antes que me vaya la paloma, lo siguiente. Aquí estamos calculando la elasticidad precio de la demanda cuando el precio de los helados, de un helado aumenta de 2 a 2,20 y la cantidad demandada se reduce de 10 a 8 unidades. Pero necesitamos saber su elasticidad. Por lo tanto, como necesitamos saber la elasticidad, empleamos esa fórmula del punto medio. Y cuando comenzamos a desarrollar el procedimiento de esa fórmula del punto medio, llegamos a que la elasticidad precio de la demanda es menos 2.31 o 32. ¿Listo? Algo importante aquí.
Cuando calculamos las elasticidades, siempre tenemos en cuenta su valor absoluto, no su signo. Es decir, que el valor absoluto de este menos 2.32, pues, menos 2.31 sería, por eso lo pongo aquí, así, sería 2.31. ¿Listo? No, nunca vamos a tener en cuenta el signo, tenemos en cuenta el valor absoluto. Ahora, ¿qué indica eso? Ya les voy a decir. Te escucho, compañero. No, profe, era una pregunta. Tú hiciste ley de orejas en el segundo punto. Hay un, dos, Tanto hay en el hay numerador, cuatro fracciones, ¿correcto? sí, tanto en el numerador como en el denominador. Perfecto. ¿Por qué no se puede volver a aplicar en el segundo ejercicio? ¿Por qué no se puede volver a aplicar en el segundo ejercicio? No entiendo cuando usted me dice, ¿por qué no se puede aplicar en el segundo ejercicio? O más ¿Cuál bien, ejercicio? por eso te digo, hay un primer paso, que es donde están las dos leyes de oreja, ¿ok? Hay Sigue un al primer... resultado de eso. Espérate, espérate un momento. A ver, menos 2 Sí, dividido 1 dividido 18 dividido 2 sobre 0.2 dividido 1 dividido 4.2 sobre 2. ¿Ok? Ahí hiciste la ley de oreja. Perfecto. Ahora el resultado que da es menos 4 dividido 18 dividido 0.4 dividido 4.2. ¿Ahí por qué no aplicaste ley de oreja? porque aquí ya la realicé, es decir, en esta partecita tengo que aplicar la ley de la oreja para llegar a ese fraccionario. Sí. ¿Por qué no se aplica aquí la ley de oreja? Porque si tú aplicas la ley de oreja, no sé, si tú haces, hagámoslo a ver, hazlo ahí en la calculadora. Ya te lo hago. Coge a ver si nos da lo mismo para corroborar. Coge menos 4 por 4.2. Ya, dame un segundo. Ajá. A ver, menos 4 Por 4.2. por 4.2. Eso da menos 16.8. Listo. Ese sería el numerador. ¿Listo? Exacto. Y sería luego 18 por 0.4. 7.2. Y ahora divide esos dos. Los dos resultados que tenés ahí. Divídelos, ¿cuánto te da? ¿Cuánto dio el primero? ¿16 qué? 16,8. 16.8 dividido 7.2. 2.33. Ah, bueno, da lo mismo. Da lo mismo, Sí, exactamente. sí, ya lo entendí, ya lo entendí. Pues, Listo, profe. bueno, ok, no hay problema en ese sentido, ¿listo? No, es que pensé que habría alguna ley algebraica que imposibilitaba hacerlo. O sea, por eso te pregunto. No existe. Da, listo, gracias. Dale, quería corroborar para ver si lo que tú me estás expresando da aproximadamente lo mismo, pero bueno, da lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Ya haciendo todo este procedimiento, vuelvo y repito, nunca vamos a tener en cuenta el signo, sino solo el valor absoluto. El valor absoluto es lo que quiere decir en otras palabras, es que no tenemos en cuenta su signo. Listo. Voy a la clase, voy a la presentación, voy a interrumpir. Y voy a la presentación. Deme un momento que por cosas la saqué. Deme un momento, por favor. Y ya comparto. ¿Listo? Sí, Te comparto. Listo. Entonces, listo. Eso nos dio 2 menos 2.32. ¿Listo? Entonces, ojo aquí. Dice que existen diferentes rasgos de elasticidades. Entonces dice que hay un rasgo de elasticidad que es inelástica. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad demandada no responde de manera sensible
al cambio de los precios. Como por ejemplo en el caso La gasolina. de la gasolina o los medicamentos. Y además, en ese rasgo de elasticidad que es inelástica, la elasticidad de precio de la demanda tiene que ser menor a 1. Listo. Existe un rasgo de elasticidad que es elástica. La cantidad demandada responde de manera sensible a cambios en el precio, como la entrada a cine, la diversión, etcétera. Es decir, que su elasticidad precio a la demanda es mayor a 1. Cuando estoy diciendo aquí que la elasticidad precio a la demanda es mayor a 1, es que con base en una información, como lo acabamos de hacer en el ejemplo, si me da mayor a 1, por lo tanto, determino que la elasticidad precio a la demanda es elástica, lo que indicaría que su elasticidad precio a la demanda es muy sensible ante variaciones en el precio. Existe otro rasgo de elasticidad y es el siguiente. Vamos a lo siguiente. Quiero que ustedes, con base en esta gráfica, esto es una demanda, pues supone una demanda, el precio aumenta de 4 a 5 pesos y la cantidad demandada se reduce de 100 a 50 unidades. ¿Cuánto les da? Quiero que lo hagan ahí ahí donde están ustedes, en sus hogares, y me digan cuánto les da. ¿Cuál sería Q2? ¿100 o 50? 50. 50. Listo. ¿Y cuál sería P2? 5. Listo. Ahí ya tienen la información. Simplemente ya reemplazan a la fórmula del punto medio.
Uy, van a pasar a la hubo disparos, ven, está en vivo. No, se está llevado. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? La elasticidad da 3. ¿Te da cuánto? 3. Listo, mayor a 1. ¿Qué rasgo de elasticidad es? ¿Elástica o inelástica? Elástica. Es lo que quiere decir. Es decir, lo que indicaría que, en otras palabras, la reducción de la cantidad demandada es muy sensible ante cambios en el precio, lo que implica que es un bien que cuenta con muchos sustitutos. Entonces, vamos a lo siguiente. En este orden de ideas, por lo tanto, sigamos con esos rasgos de elasticidad. Hay uno que... Ay, qué pena. A mí me dio -5, no sé si pasó. O era -3. No, pues bueno, te da -5, pero bueno, tenemos en cuenta que no tiene que dar exactamente 3, ¿no? Pero la idea es que tiene que darte, pese a todo les dio 3, tiene que darte 3. Pero ten en cuenta que no tenemos en cuenta el signo, sino el valor absoluto. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, en ese orden de ideas dice que existe unos rasgos de elasticidad. Existe el inelástico y elástico. Además existe, madre, me entró la lengua, el perfectamente inelástico. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad demandada no responde al cambio en el precio. Y existe otro que es perfectamente elástico, que la cantidad demandada cambia infinitamente con cualquier cambio en el precio. Y existe otro rasgo de elasticidad que es unitaria, que la cantidad demandada cambia en el mismo porcentaje que el cambio en el precio. Entonces, para entenderlo mejor, estos rasgos de elasticidad lo vamos a comprender, voy a ampliar aquí para que quede esto más didáctico, mediante las curvas de demanda. Como estamos hablando de la necesidad precio de la demanda, pues obviamente debe estar asociado a la curva de la demanda. ¿Listo? Entonces, dice lo siguiente, que hay un rasgo de elasticidad que es perfectamente inelástica, es decir, que es igual a 0. Por lo tanto, si ese rasgo de elasticidad perfectamente inelástica implicaría que su curva de demanda es totalmente vertical. Es decir, que si así aumente el precio de 4 a 5 pesos, esta persona tiene que seguir demandando las mismas 100 unidades. ¿Qué tipo de bienes puede tener este patrón de comportamiento? O se aproxima o tendería. ¿El gas? Más o menos, vas por ahí. ¿El oxígeno medicinal? Sí, claro, eso es Sí, perfecto. los medicamentos para una persona que tenga Sí. una Los morbilidad. medicamentos. Todos esos bienes de primera necesidad que principalmente están asociados a la salud. Todo es perfectamente inelástico. Sí o sí. Hasta de pronto también aplica, ¿no? Para las personas que son adictas a alguna droga, ¿no? Profe, el gas vehicular. El gas vehicular, porque es casi que lo mismo que la gasolina. Si tú no, así te suba el gas, tenés que sí o sí echarlo para trabajar. Bueno, pues si tienes un carro, obviamente, Exacto, el gas, por eso te digo, gas vehicular. si tienes un carro a gas, sí, obviamente, ¿ya? Y el gas domiciliario también. Ajá. Sí, te tienden a hacer. Vamos a ver, vamos a lo siguiente, tengámoslo ahí en el tintero lo que está expresando. Pero principalmente lo que quiero aquí decir es que todos esos bienes y servicios que es obviamente que están muy directamente asociados a nuestra función de bienestar como la salud, esos bienes y servicios son perfectamente inelásticos. Por ejemplo, el oxígeno en la UCI es inelástico. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe. Sí, claro. Ok. Hay bienes que son así, ¿ya? O las personas que son adictas a alguna droga, a la cocaína, a la marihuana, en fin. Para ellos esos bienes son inelásticos, son perfectamente inelásticos. Así aumenta el precio, ellos siguen por la adición, tienen que seguir consumiendo las mismas unidades. ¿Ok? Nomás el cigarrillo, si pongas un cajetilla de cigarrillos a 10.000 pesos, la siguen comprando. Claro, por la adición. Entonces, para esas personas,
ese tipo de bienes es perfectamente inelástico. ¿Ok? Ahora lo siguiente. Miren el otro rasgo de la elasticidad. Inelástico. No es perfectamente inelástico, sino inelástico. Es decir, que cuando empleamos esa fórmula, el punto medio, con base en esa información, nos da menor a 1. Mire que la curva de la demanda ya comienza gradualmente a cambiar su inclinación. Entonces, si el precio aumenta de 4 a 5 pesos, es un incremento en el 22%, la cantidad demandada se reduce de 100 a 90 unidades, que es una reducción del 11%. Divide 11 sobre 22. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto le da? $0,5. Ok, menor a 1, por eso es que su demanda es inelástica. Entonces, por ejemplo, en el caso que ustedes están mencionando, el gas tiende a ser más inelástica que perfectamente inelástica. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Tiende a ser más, ¿ok? Elástica que perfectamente inelástica, ¿ok? Los servicios públicos tienden a ser más elástica que perfectamente inelástica. Recuerden que eso depende de la cantidad de sustitutos que existan en el mercado. ¿Me hice entender aquí en este rasgo de elasticidad? Sí, profe. Vale. Ahora, cuando es unitaria, es decir, que así aumenta el precio de 4 a 5 pesos, que es un incremento de 22%, la cantidad demandada se reduce de 100 a 80 unidades, es decir, una reducción del 22%. Pues si tú veías, obviamente, 22 sobre 22 te da 1. A ver, no, los libros de economía, de microeconomía, plantean este rasgo de elasticidad unitaria, pero no existe en la vida real, en la vida cotidiana, que un bien tenga este rasgo de elasticidad. No existe, pero lo plantean. Entonces, bueno, sigamos. Otro rasgo de elasticidad. ¿Cuál sería, perdón que te interrumpo, cuál sería un posible ejemplo de esa demanda? No sé, no lo puedo encontrar en 12 años de docencia. Sí, porque es que yo también le estoy echando cabeza. Yo lo veo, ¿sabe por qué lado? Tendería por cuál lado, no sé. Esos insumos de pronto, insumos no, por decirte algo. Yo estoy como con lo que utiliza la NASA, por decirte algo. No, bueno, como el combustible que necesita. Exacto, como el combustible de los transbordadores espaciales, una cosa de esas. Una vaina que... Pues, no sé si tendería más unitaria o ese tipo de energéticos, yo creo que tendría a ser más inelástico. Más inelástico, ¿cierto? Que unitario. Por eso, Okay. En todos los libros de microeconomía plantean este rasgo de elasticidad, pero uno no encuentra en la vida cotidiana que exista un bien que tenga ese rasgo de elasticidad. Okay. No lo he encontrado, yo creo que nunca lo va a encontrar. Bueno, existe el otro que es elástico, como lo acabamos de hacer, que ustedes lo acaban de hacer también, y le da mayor a 1, ¿ya? Es decir, que mire ya la inclinación de la curva de la demanda comienza a tender a ser como horizontal, ¿no? Es decir, que si aumenta el precio de 4 a 5 pesos, que es un incremento del 22%, la cantidad demandada se reduce de 100 a 50 unidades. Es decir, es una reducción del 67%. Divide 67 sobre 22. ¿Cuánto le da? 67, profe. Sobre 22. 3.04. 3.04. Claro, más llora uno. Entonces, es un rasgo de elasticidad elástico. Es decir, primero es un bien que cuenta con muchos sustitutos. Entonces, digamos, una hamburguesa, un perro caliente, una pizza, todo ese tipo de bienes que tienen muchos sustitutos tienden a tener un rasgo de elasticidad elástico, que si ellos aumentan el precio, genera una reducción de la cantidad demandada en una mayor sensibilidad que el aumento en el precio. ¿Sí me hago entender con la idea?
Sí, señor. Ok. Sí, señor. Otra rasgo de elasticidad es cuando es perfectamente elástica. Tiende al infinito. Pues lo único que tiende al infinito es el universo, ¿no? Por lo tanto, su curva de demanda es totalmente horizontal. Es decir, ya voy con un ejemplo. Que si a un precio por encima de 4 pesos, nadie estaría dispuesto a demandar cualquier unidad. Por lo tanto, la cantidad demandada sería 0. A un precio exactamente de 4 pesos, pues cualquier persona, o sea, cualquier consumidor puede comprar cualquier cantidad, ¿ok? Elige la cantidad, pero a un precio de 4 pesos. Pero el precio, si el precio es inferior a 4 pesos, se va a considerar que la cantidad demandada es infinita. O sea, no estoy diciendo que la cantidad demandada sea infinita por ciento, no, sino que tendería al infinito. Entonces, por ejemplo, supongamos que ese precio de 4 pesos es una tasa de interés del 4%. Y usted necesita demandar dinero, pedir crédito, pedir un crédito. Y usted está dispuesto a pedir un crédito en el sistema financiero y pagar una tasa de interés solamente del 4%. Si la tasa de interés está por encima del 4%, usted no está dispuesto a solicitar ningún crédito. Pero entonces eso es algo como determinado por el mercado, profe. Claro, efectivamente. Entonces, por eso, Ya. si el precio es exactamente, si la tasa de interés es exactamente el 4%, usted puede pedir cualquier cantidad de dinero. Si está por debajo del 4%, implicaría que usted puede pedir un crédito como de manera infinita. No sé si me hice entender con el ejemplo. El tema ahí es, por ejemplo, que cuando usted habla de que sería como un crédito con una tasa muy baja, que sería como algo muy rentable para todos, ¿no? Claro, claro. Yo estoy dispuesto a Todo el pedir mundo un crédito sería- bancario exactamente al 4%. Por encima, no. Por debajo, sí. O exactamente el 4%. ¿Sí? ¿Me hago entender ahí o no, muchachos? Sí, sí, es claro. Ok, vale. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente, que además de ello, la elasticidad, ¿cómo se asocia con el ingreso total? De la siguiente manera, muchachos. Dice, el ingreso total es la cantidad pagada por los compradores y recibida por los vendedores. ¿Ya? Y que por lo tanto, ese ingreso total es igual al precio por la cantidad. Entonces, tengamos en cuenta que el ingreso total es el que recibe el vendedor y que ese ingreso total se calcula multiplicando el precio por la cantidad, P por Q. Ok. Con base en esto, dice lo siguiente. Aquí tengo mi curva de demanda. El precio es de 4 pesos y la cantidad demandada es de 100 unidades. Voy a tomar agüita que se me salió un gallito. Por lo tanto, pues el ingreso total es obviamente multiplicar P por Q, que sería 400 pesos. En ese orden de ideas dice lo siguiente, que cuando la demanda es inelástica, te imaginé los medicamentos. Usted tiene una droguería. Un incremento en el precio conduce a una disminución en la cantidad proporcionalmente menor. En consecuencia, el ingreso total que recibe el vendedor se va a incrementar, pero siempre y cuando la demanda sea inelástica. ¿Sí me hago entender ahí? No, no entendí. Profe, repite, por favor. Dale. Por eso, imagine que usted tiene una droguería y no sé, bueno, estamos en la pandemia y todo el mundo te está pidiendo ivermectina, supongamos, y que la ivermectina se ha corroborado que es que verdaderamente reduce el contagio del COVID, etcétera. ¿Sí o no?
Entonces, Sí, señor. la ivermectina, Sí, sería, profe. la ivermectina sería un bien inelástico, ¿ok? Y si obviamente, por consecuencia de la pandemia, aumenta el precio de la ivermectina, pues eso genera de alguna manera una reducción de la cantidad demandada en una menor proporción. Como se reduce la demanda de ivermectina en una menor proporción, porque es un bien inelástico, el ingreso total que usted va a recibir se va a incrementar, porque no tiene sustitutos, tiene muy pocos sustitutos. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, señor. Eso es lo que te está diciendo, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda o ya le quedó claro. Los hisopos, esos para la cosa de la toma y cosas de esas. Ajá. Pues, o sea, Bueno, obviamente relacionándolo con el tema pandémico, porque si no fuera así, eso sería un bien común y silvestre. claro, sería más elástico. Entonces, eso depende de la condición del mercado, ¿no? Entonces, Exactamente. en ese orden de ideas, miren lo siguiente. Miren cómo la pendiente de la demanda tiende a ser como vertical, ¿no? Tiende. Entonces, obviamente, en el primer gráfico, el ingreso total sería de 100 pesos. Si se incrementa el precio de 1 a 3 pesos, el ingreso total que va a recibir el vendedor se incrementa de 100 a 240 pesos, pero siempre y cuando la demanda de este bien sea inelástica. ¿Estamos ahí claros? Sí, señor. Vale. Ahora es todo lo inverso. ¿Qué? Cuando la demanda es elástica, un incremento en el precio conduce a una disminución de la cantidad demandada proporcionalmente mayor. En consecuencia, el ingreso total que va a recibir el vendedor se va a reducir. ¿Por qué? Porque la demanda es elástica. Ya no hay pandemia. Todos esos bienes que demandamos ya no hay pandemia. Entonces implicaría, en términos gráficos, mire la pendiente. La pendiente tiende a ser más horizontal que vertical. ¿Sí? Cambia. Profe, digamos que lo último que estamos viendo es como una relación entre la oferta y la demanda. Algo similar, pero hablando en temas de elasticidad. Sí, estamos mirando la necesidad desde el lado de la demanda. Desde el lado de la demanda, sí, pero cuando hablamos del ingreso total, ahí estamos hablando de la oferta, en cierta medida. El ingreso total que recibe el vendedor, o sea, obviamente el ofertante, ¿no? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la demanda es elástica, el ingreso total que va a recibir el vendedor se va a reducir, porque la demanda es elástica, es decir, cuenta con muchos sustitutos. ¿Sí? Por eso es que mire, me voy a retroceder. Mire, la inclinación de la demanda cuando es inelástica tiende a ser vertical y la inclinación de la demanda cuando es elástica tiende a ser horizontal. Por lo tanto, si el precio se incrementa de 4 a 5 pesos, eso genera obviamente una reducción del ingreso total que recibe el vendedor de 200 a 100 pesos, siempre y cuando la necesidad por eso de la demanda sea elástica. ¿Sí me hice entender ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Venga, le hago una pregunta. ¿Usted está grabando esta clase? Sí, está grabando. Ok. Ok. No sé, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Bien ahí? Bueno. Ahora, muchachos, dejemos aquí. ¿Qué quiero enseñarles? Déjenme un momento. Voy a dejar de compartir y voy a buscar un documento que nos va a ayudar a enriquecer lo que estamos aquí aprendiendo. Déjenme, ya lo busco un momentico aquí en mi carpeta de documentos. Ya que lo tengo por aquí. Un momentico. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, ¿dónde estás? Ya lo pillé. Ya voy. Ya voy. Voy a abrirlo. Ya me abre. De un momento, por favor. Ya voy.
A ver, reduzcase. Listo, ya voy, muchachos, ya voy. A ver, pasa. Este que estoy bloqueado, ya. Listo, ya los comparto. Ya les, listo. ¿Me confirman? Sí, profe. Miren, esto es una vez que tuve una información de una universidad, no voy a decir cuál es, y con base en una herramienta que tenemos, que aprendemos los economistas, que se llama la econometría, estimamos la elasticidad precio de la demanda de los diferentes programas académicos que ofrece. Y este coeficiente es la elasticidad. Entonces, si usted fuese el rector de la UNAR, un ejemplo, con base en esa información, usted tiene que tomar la decisión a cuál le sube o no el precio de la matrícula. Entonces, por ejemplo, recuerde que no tenemos en cuenta el signo, sino el valor absoluto. Administración ambiental, ¿le sube al precio de la matrícula o no? Sí, porque es superior a 1. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué está en lo cierto? No sé. Primero, ¿es elástico o inelástico? Es menor a 1, ¿cierto? No tenemos en cuenta el signo. Ah, ok. Inelástica. ¿Seguro que es inelástica? No, perdón, elástica. Listo. Si es elástica, si administración ambiental es un programa con una necesidad elástica, si usted le sube el precio, ¿su ingreso total se reduce o se disminuye? Repitis, profe. Vuelvo, pero miren la aplicación que tiene las elasticidades en la empresa, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, toda empresa produce un bien y servicio, produce N servicios, pero no todos los bienes y servicios que produce una empresa tienen el mismo rasgo de elasticidad. Entonces, miren que esto es una universidad. ¿Cuál es el servicio que presta? La educación. Y esto es los diferentes programas que ellos ofrecen. Vuelvo y repito, si administración ambiental es mayor a 1, no tenemos en cuenta el signo, sino su valor absoluto, es mayor a 1, lo que implicaría que su rasgo de elasticidad es elástico. Usted, si fuese rector de la universidad y ve este resultado y tiene que tomar una decisión si aumentar o disminuir el precio de la matrícula, ¿qué haría usted con base en esa información? ¿Aumenta o reduce el precio de la matrícula de administración ambiental? Disminuye. ¿Por qué? Para que me compre más, profe. Más o menos va, pero necesito una respuesta que lo que estamos viendo. A ver, ¿cuál? A ver, ¿quién? Por lo tanto, Porque cuando tú cuando bajas el precio, obviamente se vuelve atractivo, se aumenta el número de estudiantes que van a adquirir la materia. Perdón, la carrera. Van por ahí, vas por ahí. ¿Alguien más? Si lo disminuye, el ingreso total aumentaría, profe. ¿Por qué va a aumentar tu ingreso total si la elasticidad es elástica? Pues, al disminuir la matrícula aumentaría, ¿no? Pero tu elasticidad es elástica, es mayor a 1. Como es elástica, el ingreso total que recibe el vendedor se va a reducir porque la elasticidad es elástica. Pero al reducir la Mi pregunta es, con base en este resultado,
1,029. ¿Usted le aumentaría o le reduciría el precio de la matrícula? Pues se le reduciría, profe. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque habrían más estudiantes que ingresarían a estudiar esa administración ambiental, que la que Más o está. menos están por ahí, más o menos están por ahí. Creo que quiero decir en otras palabras. Mira, si yo veo que el rasgo de elasticidad es mayor a 1, pues si yo fuese rector de esta universidad, con base en los resultados, tengo que determinar a cuál le subo la matrícula y a cuáles no. Por lo tanto, si la administración ambiental es elástica, si yo le subo el precio de la matrícula, pues mi ingreso total se va a reducir. ¿Ok? Por lo tanto, si ese rasgo de elasticidad es mayor a 1, es elástico, pues mi ingreso total se reduce. Por lo tanto, tengo que reducir el precio de la matrícula. ¿Ya? Administración de empresas diurno. ¿Elástico o inelástico? Inelástico es inferior a... Ajá. ¿Le subes el precio o no le subes el precio a la matrícula? Te subo. Efectivamente, porque es inelástico. Todo mundo quiere estudiar administración de empresas, es lo que te quiere decir. ¿Sí? Igualmente que administración de empresas, jornada nocturna. Economía tanto... No le vaya a decir eso al rector de la UNAD, ¿no? Tanto economía... No, pero por eso, o sea, que no vaya a ser rector de la UNAD. Sí, que no vaya a ser rector de la UNAD porque si no le escuchan. Claro, no, pues es que es una empresa, todas son empresas privadas. Si usted tiene No, que, yo molestaba. sí, pero todas las empresas privadas tienen que tomar decisiones en el mercado. Y las decisiones en el mercado, las buenas decisiones en el mercado tienen que ir basadas, obviamente, en metodologías de evidencia empírica. No puede ser, ay, no, subámosle, ¿por qué no? Porque sí, porque me gusta. No, miren, hagamos alguna metodología que nos permita determinar si le subimos o no. Entonces, por ejemplo, mire, mercadeo. Mire, mercadeo diurno. ¿Le subo? ¿Es elástico o inelástico? Es inelástico. Inelástico. ¿Le subo el precio? ¿Le sube el precio? Súbalo, sí, súbalo. Claro, está diciendo que todos chinos quieren sí o sí estudiar mercadeo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no estudias economía? No. Yo quiero estudiar mercadeo. ¿Ok? Mira, ingeniería, la ingeniería industrial diurno, nocturno, mecánica diurno y ingeniería mecánica también nocturno. Todas son inelásticas. ¿Ya? Lo que implicaría que si usted fuera rector, suban el precio a esas carreras, que la gente sí o sí estudia esas carreras porque consideran que no hay sustitutos. Sí o sí estudio ingeniería industrial. ¿Ya? Y miren el otro caso particular aquí, comunicación social. ¿Elástico o inelástico? Inelástico. ¿Le sube el precio? Sí. Efectivamente. Sí, hay muchos chinos que quieren estudiar comunicación social. Claro, sí, porque eso es live, eso es pro live, eso es pura foto y pro fashion. Eso no es ciencia. Eso es carita bonita y ya, y listo, y toda joda. Pero no es Profe, una... yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué ingeniería mecatrónica da tan alto? ¿Dónde está la mecatrónica? Mira, 6.057. ¿Qué se Es, debe? es elástico, ¿no? Totalmente elástico. Pero Porque es más especializada, mi hermano. Claro. Entonces, ¿qué? Porque es un caso muy particular. Es que, primero, a ver, la ingeniería mecatrónica, su nivel académico es bastante alto. Bastante. Eso ven matemática 1, 2 y 3, física 1, 2 y 3. Y entonces, hay mucha deserción. El precio de la matrícula es alta y hay mucha deserción. Y por lo tanto, pues las personas que no rinden académicamente en esa carrera se cambian ¿a cuál? A industrial. Efectivamente. ¿Sí? ¿Me hago entender ahí con la idea? Sí, profe.
Ok. Sí, profe. Sí, gracias. Vale, quería terminar con este documento. No les voy a decir de dónde es, de dónde lo hice, por cuestiones de, bueno, ya saben, pero de alguna manera lo que quiero darle a entender pues, la importancia de esta herramienta de las elasticidades para la toma de decisiones, ¿no? Ya, las empresas tienen que tomar decisiones racionales en el mercado. Y una buena manera de tomar decisiones en el mercado es poder estimar las elasticidades de los diferentes bienes y servicios que produce una empresa. ¿Ya? ¿Listo, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Por favor, suba la Profe, gracias. Listo. Dejemos por hoy aquí. Ya el próximo viernes vemos la necesidad precio de la oferta. No desde el lado de la demanda, sino desde el lado de la oferta. Dale, profe, muchísimas gracias. No siendo más, muchachos. En la Gracias. oferta la variable sería contraria, ¿cierto? Profe, sube la clase. Sí, sí, todo bien, todo bien. Un pase, por favor. Yo les mando el Jamboard que acabo de realizar. La clase ustedes la buscan ahí en el Google Drive. Ustedes ya Listo. saben. Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias. muchachos. Gracias, profe. Listo, gracias, que estén bien. Chao, muchachos. Nos vemos el viernes. Chao. Chao, profe, gracias. Igualmente, chao.